Bienvenidos a este especial informativo donde abordaremos un tema poco conocido pero profundamente inquietante: el mundo de los cazadores de recompensas en los Estados Unidos. Figuras que evocan el salvaje oeste, pero que hoy operan bajo un marco legal difuso y, en algunos casos, con prácticas ilegales que rozan el secuestro. En este episodio, analizaremos cómo funciona esta figura, qué derechos tienen los ciudadanos, y qué está ocurriendo en California, donde se han reportado graves abusos, incluidos secuestros de ciudadanos estadounidenses por parte de personas que afirman ser cazarrecompensas. Cazadores de recompensas en Estados Unidos, justicia o secuestro. ¿Sabías que en pleno siglo XXI, en Estados Unidos, todavía existen personas que pueden detenerte sin ser policías, esposarte, meterte en un vehículo y desaparecer contigo durante horas? ¿Incluso si eres completamente inocente? No estamos hablando de una película de acción, ni de una historia del viejo oeste. Estamos hablando de los cazadores de recompensas, también conocidos como bounty hunters. Estas figuras, rodeadas de mitos, armas y acciones extralegales, operan en una zona gris del sistema judicial estadounidense. Su misión es, en teoría, sencilla: capturar a quienes no se presentan ante el tribunal tras haber sido liberados bajo fianza. Pero la realidad es mucho más oscura. En los últimos años, se han reportado casos alarmantes en California: secuestros, arrestos ilegales, irrupciones en casas equivocadas y hasta civiles que se hacen pasar por cazadores sin ningún tipo de licencia. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país donde los derechos civiles están constitucionalmente garantizados? Y más aún, ¿qué pasa cuando un cazarrecompensas actúa fuera de su jurisdicción, se equivoca de persona, o incluso, cruza fronteras internacionales para capturar a alguien sin autorización? En este video especial, vamos a sumergirnos en las sombras de un sistema paralelo de justicia privada. Explicaremos qué pueden y qué no pueden hacer los cazadores de recompensas, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos, y por qué California está en el centro de una controversia que podría cambiarlo todo. Prepárate para descubrir un lado poco conocido de la ley estadounidense, donde lo legal, lo ético y lo peligroso se cruzan en una delgada línea. Esto no es ficción. Esto es Estados Unidos, y esta es la historia de los cazadores de recompensas. ¿Quiénes son los cazadores de recompensas? Para entender esta figura tan peculiar, primero debemos retroceder en el tiempo. Los cazadores de recompensas no nacieron con Hollywood, aunque el cine los haya inmortalizado como forasteros armados, montados a caballo, persiguiendo forajidos en el desierto. Su origen real se remonta al siglo XIX, cuando el sistema judicial estadounidense comenzó a permitir que ciertas personas privadas capturaran a fugitivos a cambio de dinero. Pero, ¿qué los hace legales hoy? En esencia, los cazadores de recompensas son individuos contratados por empresas de fianzas, bail bond companies, cuyo negocio es pagar la fianza de personas acusadas de un delito para que puedan esperar su juicio en libertad. A cambio, el acusado firma un contrato comprometiéndose a presentarse ante el tribunal. Ahora bien, si ese acusado, llamado técnicamente fiador o principal, no se presenta a su audiencia, la empresa de fianzas pierde el dinero. Para evitar esa pérdida, contratan a un agente especializado, el cazarrecompensas, cuya tarea es localizar, detener y entregar al acusado ante la justicia. Su autoridad no proviene de una institución pública, sino de un contrato privado, legalmente válido entre partes. Este contrato le da al cazador ciertos permisos para perseguir y arrestar al fugitivo, pero aquí está el punto clave. Esa autoridad es muy limitada. No son policías. No tienen placas del Estado. No pueden arrestar por delitos nuevos. No pueden detener a cualquiera. Y no pueden actuar como si fueran fuerzas del orden. En algunos estados, como Texas o Alabama, los requisitos para operar como cazarrecompensas son mínimos. Pero en otros, como California o Nueva York, la actividad está regulada, se exige licencia profesional, entrenamiento y coordinación con la policía. Aún así, la falta de regulación nacional hace que muchos individuos actúen sin autorización, sin preparación, en muchos casos, de forma ilegal. El mito del cazador justiciero persiste, pero la realidad es más turbia. Muchos de estos agentes trabajan con poca supervisión, portan armas, entran a domicilios sin orden judicial, e incluso confunden a personas inocentes con fugitivos reales, generando traumas, violaciones de derechos y consecuencias legales devastadoras. Una cosa debe quedar clara desde ahora. El hecho de que un individuo haya firmado un contrato de fianza no elimina sus derechos constitucionales. Y los cazadores de recompensas,
aunque operen con el respaldo de una empresa privada, deben respetar esos derechos. Porque lo que separa a un agente legítimo de un secuestrador es la ley. Limitaciones legales en Estados Unidos. Ya sabemos que los cazadores de recompensas obtienen su autoridad a través de un contrato de fianza. ¿Pero hasta dónde pueden llegar legalmente? Aquí es donde empieza el laberinto. En Estados Unidos, no existe una ley federal única que regule a los cazarrecompensas. En cambio, cada estado establece sus propios límites, requisitos y sanciones. Y eso, como puedes imaginar, crea una red desigual y peligrosa. Pero veamos los puntos más importantes y comunes en todo el país. No tienen autoridad general de arresto. Los cazarrecompensas no son policías. No pueden detener a alguien por un delito nuevo, ni intervenir en un crimen en curso, salvo como cualquier otro ciudadano. Solo pueden arrestar a la persona específica que figura en el contrato de fianza, y únicamente si esa persona ha incumplido su compromiso de presentarse ante el tribunal. Si intentan detener a alguien fuera de ese contexto, pueden ser acusados de secuestro, asalto o privación ilegal de libertad. No pueden entrar a cualquier casa sin permiso o sin orden. Uno de los errores más comunes, y más peligrosos, es creer que los cazarrecompensas pueden irrumpir en cualquier vivienda como si fueran fuerzas especiales. Esto es falso. En muchos estados, no pueden entrar a una propiedad privada sin consentimiento, salvo que el fugitivo viva allí y se haya establecido esa residencia en el contrato de fianza. Si entran a la casa equivocada, o lo hacen sin causa válida, pueden ser demandados civilmente, e incluso enfrentar cargos penales. Deben actuar con fuerza razonable. Sí, los cazarrecompensas pueden usar la fuerza para detener a un fugitivo que huye o resiste, pero esa fuerza debe ser proporcional y razonable. Esto significa que no pueden golpear brutalmente a alguien que no representa una amenaza. No pueden usar armas de fuego a menos que haya un peligro inminente. Y no pueden torturar, intimidar ni abusar de los detenidos. En resumen, no tienen carta blanca. Si cruzan esa línea, se exponen a demandas, pérdida de licencia e incluso prisión. Deben cumplir con los derechos constitucionales. Este es el punto central. Los ciudadanos estadounidenses están protegidos por la Constitución. Y eso incluye el derecho al debido proceso, la protección contra registros y detenciones arbitrarias, el derecho a la privacidad. Un cazarrecompensas no puede violar estos derechos solo porque quiere cumplir su contrato. Y si lo hace, su captura se considera ilegal y puede invalidarse en la corte. La ley es clara. El sistema judicial debe estar basado en el respeto a las garantías individuales. Los cazadores de recompensas que operan fuera de ese marco no están cumpliendo la ley. Están rompiéndola. El caso California, un problema creciente. Si hay un estado donde el debate sobre los cazadores de recompensas ha estallado con fuerza, ese es California. A lo largo de los últimos años, se han acumulado denuncias, arrestos y escándalos que involucran a individuos que, bajo la excusa de ser cazadores de recompensas, han cometido verdaderos actos delictivos. Desde privación ilegal de libertad hasta secuestros a plena luz del día. Y lo más preocupante, muchas de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales, y que ni siquiera eran los fugitivos buscados. Veamos algunos casos reales. Roger Corbett y Kevin Pedersen. Dos exoficiales de policía convertidos en cazarrecompensas fueron acusados formalmente por secuestro, detención ilegal y uso de armas de fuego. ¿Su delito? Secuestrar a la novia de un sospechoso a quien no pudieron encontrar. La mujer fue llevada por la fuerza, bajo amenaza armada, mientras la interrogaban durante horas dentro de un vehículo. Este acto, lejos de ser una detención justificada, fue una violación total de la ley. Ambos enfrentaron cargos criminales graves, y el caso se convirtió en un símbolo del descontrol que existe en el sector. Daniel Jonathan Aux y Annette Bianca García. Este dúo operaba como cazarrecompensas, pero lo hacía sin cumplir con los requisitos legales. Tras una investigación conjunta del Departamento de Seguros de California y la policía de National City, ambos fueron arrestados por secuestro, detención ilegal, allanamiento y portación ilegal de armas. Su modus operandi incluía irrumpir en propiedades privadas sin orden judicial, intimidar con violencia a los sospechosos y actuar con total impunidad. Greg Jackson, el falso cazarrecompensas. Greg Jackson, un hombre de Santa Rosa, fue detenido por hacerse pasar por cazarrecompensas. No tenía licencia, ni formación, ni relación con ninguna empresa de fianzas.
Lo más alarmante es que portaba equipamiento policial falso, como cascos antimotines, esposas, insignias y documentos falsificados. Jackson fue arrestado por usurpación de funciones, fraude y posesión ilegal de equipo policial. La redada en la casa equivocada. En otro episodio, un grupo de cazarrecompensas irrumpió violentamente en una vivienda en busca de un fugitivo. El problema era la casa equivocada. Los habitantes, aterrados, vieron como hombres armados y sin identificación legal apuntaban con armas, gritaban órdenes y revolvían el lugar. No había ningún fugitivo allí. El hecho provocó demandas civiles por daños emocionales, allanamiento de morada y amenazas con arma de fuego. Estos casos no son anécdotas aisladas. Son síntomas de un problema estructural. Un sistema donde personas sin control, sin ética y sin formación adecuada pueden actuar con violencia amparadas en un título que no les da inmunidad ni poder legal absoluto. El caso de California refleja lo que ocurre cuando la ley no protege suficientemente a los ciudadanos frente a figuras paraestatales. La nueva ley en California. Después de los casos escandalosos que sacudieron la opinión pública, California decidió actuar. Ya no era una cuestión de una mala práctica ocasional. Lo que se estaba viviendo era una crisis de legalidad y derechos humanos. En respuesta, el Congreso Estatal redactó y aprobó una medida clave, la Asamblea Bill 2043, también conocida como la Ley de Regulación del Cazarrecompensas. Esta ley no solo impone controles más estrictos, sino que transforma por completo el perfil y las responsabilidades de quienes ejercen esta profesión. ¿Qué establece la Ley AB 2043? Veamos los puntos más importantes de esta legislación pionera. Licencia obligatoria. A partir de la entrada en vigor de la ley, ninguna persona puede actuar como cazarrecompensas sin estar debidamente licenciada por el Departamento de Seguros de California. Esta licencia no es simbólica. Requiere comprobación de antecedentes penales, certificación de identidad, evaluación psicológica en algunos casos. Esto elimina la posibilidad de que individuos sin preparación o con historial criminal actúen como agentes de captura. Entrenamiento profesional obligatorio. Los aspirantes deben pasar por cursos de formación intensiva que incluyen legislación estatal y federal, manejo de situaciones de alto riesgo, derechos civiles y constitucionales, regulación del uso de la fuerza, coordinación con agencias policiales. Ya no basta con tener actitud o experiencia militar, se exige conocimiento legal, ético y operativo. Póliza de seguro de responsabilidad civil. Uno de los aspectos más innovadores de la ley es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil por un mínimo de $1 millón. ¿La razón? Si un cazarrecompensas actúa fuera de la ley y causa daño a una persona, familia o propiedad, esa póliza cubre las compensaciones por demandas civiles. Este mecanismo protege tanto a las víctimas como a las empresas de fianzas que los contratan. Notificación obligatoria a la policía. Antes de realizar una detención, el cazarrecompensas debe notificar a las autoridades locales. Esto significa que no puede operar como un agente secreto. No puede realizar redadas sorpresivas. No puede actuar al margen del sistema. Y después de la captura, tiene un plazo máximo de 48 horas para entregar al fugitivo a la policía. ¿Quién supervisa esta ley? La California Department of Insurance es la entidad encargada de emitir licencias, supervisar la conducta de los agentes, aplicar sanciones y revocaciones, recibir denuncias de abusos. Esto convierte a la figura del cazarrecompensas en un agente monitoreado y regulado, no un vaquero fuera de control. La Ley AB 2043 representa un cambio radical en la forma en que California enfrenta el problema de los abusos cometidos por agentes privados. Y aunque aún hay desafíos, esta ley se perfila como un modelo nacional para otros estados que aún permiten operar a cazadores de recompensas sin control ni formación. Pero, ¿qué sucede cuando un cazarrecompensas, aún con esta ley vigente, cruza la línea de la legalidad? ¿Qué pasa cuando cruzan la línea? Un cazador de recompensas, al igual que cualquier ciudadano, no está por encima de la ley. Cuando comete abusos, excesos o directamente delitos, se enfrenta a consecuencias severas, tanto en el ámbito penal, como en el civil y el profesional. Veamos con claridad qué ocurre cuando un cazarrecompensas cruza la línea. Prisión, hasta cadena perpetua. El delito más grave que puede cometer un cazarrecompensas es el secuestro. En California, por ejemplo,
Un secuestro simple puede llevar a hasta 8 años de prisión. Si durante el secuestro la víctima sufre daños físicos, psicológicos o es menor de edad, la pena puede aumentar significativamente. Y si el delito se comete con violencia armada o con intención agravada, puede llevar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Multas cuantiosas. El sistema penal también contempla multas que pueden alcanzar los 10.000 o más, según la gravedad del delito. A esto hay que sumarle las costas judiciales, que no son menores. Ley de los 3 estriques. En California, ciertos delitos, como el secuestro, están clasificados como delitos graves o estriques. Si un cazarrecompensas acumula 3 condenas graves, se activa la Three Strikes Law, lo que significa 25 años a cadena perpetua obligatoria, aunque el último delito no sea violento. Esto convierte cada decisión errónea en una amenaza real de perder la libertad para siempre. Responsabilidad civil directa. A diferencia de la policía, los cazarrecompensas no tienen inmunidad cualificada. ¿Qué significa eso? Que pueden ser demandados personalmente por detención ilegal, uso excesivo de la fuerza, invasión de propiedad, daño psicológico a las víctimas. Las demandas pueden derivar en indemnizaciones millonarias, que en algunos casos no las cubre el seguro si se prueba mala fe o negligencia grave. Cargos adicionales: prisión ilegal, asalto, usurpación. Además del secuestro, hay una larga lista de delitos conexos por los que pueden ser imputados. Falsificación de documentos. Usurpación de funciones. Amenazas. Portación de armas sin licencia. En muchos casos, lo que comenzó como una simple operación de captura, termina en una acumulación de cargos penales graves. Pérdida definitiva de licencia. Por último, cualquier cazarrecompensas que cometa abusos en California pierde automáticamente su licencia. Y no solo eso. Se le prohíbe volver a ejercer en el estado. Su nombre se registra en una base de datos nacional. Y puede ser inhabilitado en otros estados mediante acuerdos de reciprocidad legal. Cruzar la línea no es un error menor. Es un crimen, con todas las letras. Y lo más trágico es que, muchas veces, quienes pagan el precio primero son las víctimas inocentes, que son maltratadas, detenidas, o incluso secuestradas por personas que, teóricamente, debían representar un fragmento del sistema judicial. Pero, ¿qué pasa cuando esa línea no solo se cruza dentro de Estados Unidos, sino fuera de él? Cuando un cazarrecompensas actúa fuera del país, en otro territorio soberano, las consecuencias pueden ser aún más explosivas. Riesgos de extraterritorialidad e imagen internacional. Hasta ahora hemos hablado de los cazarrecompensas operando dentro de las fronteras de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede cuando deciden cruzar esas fronteras? Lo que comienza como una misión privada de captura puede transformarse rápidamente en un incidente diplomático internacional, con consecuencias imprevisibles tanto para el agente como para los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Casos reales de extraterritorialidad. Aunque la ley estadounidense no lo permite, ha habido varios casos documentados de cazarrecompensas que han cruzado fronteras sin autorización oficial. Uno de los casos más conocidos es el de Duane Dog Chapman, el famoso cazarrecompensas televisivo, quien en 2003 viajó a México para capturar al fugitivo Andrew Laster. Aunque logró la captura, fue arrestado por las autoridades mexicanas, ya que el secuestro, aunque fuese de un fugitivo, es un delito grave en territorio mexicano. El resultado fue un escándalo internacional, procesos judiciales en ambos países, y una clara advertencia: la soberanía de cada nación está por encima del sistema de fianzas estadounidense. Extradición y enjuiciamiento internacional. Cuando un cazarrecompensas actúa fuera de Estados Unidos y realiza una detención sin autorización, puede ser arrestado en el país extranjero. Puede enfrentar cargos de secuestro, allanamiento o posesión ilegal de armas. Puede ser juzgado bajo leyes locales, incluso si su intención era entregar a un fugitivo a la justicia norteamericana. Estados Unidos no puede proteger legalmente a estos individuos, ya que su actuación no está respaldada por tratados ni convenios de extradición. Daño diplomático. Cuando un cazarrecompensas actúa ilegalmente en otro país, las consecuencias no son solo jurídicas, sino políticas. Estos actos pueden dañar las relaciones bilaterales, generar tensiones diplomáticas, dar lugar a sanciones o restricciones sobre ciudadanos estadounidenses,
Muchos países ven estas incursiones como violaciones directas de su soberanía nacional, y no dudan en responder con dureza. Prohibiciones y listas negras. Algunos países han tomado medidas concretas, como prohibir la entrada de cazarrecompensas, emitir alertas migratorias, solicitar la extradición de agentes que han actuado sin permiso. En estos casos, no importa que el fugitivo sea culpable o que la intención fuera buena. La ley internacional es clara: nadie puede ejercer acciones de fuerza en territorio ajeno sin el consentimiento del Estado. El mundo no es un campo abierto para la justicia norteamericana. Los cazadores de recompensas que cruzan fronteras sin autorización no están haciendo cumplir la ley, están violándola. Y cuando eso sucede, los costos van mucho más allá de una simple multa o un error administrativo. Se trata de vidas en riesgo, soberanías vulneradas y principios legales rotos. Pero no todo está perdido. ¿Qué puedes hacer como ciudadano? Hasta ahora hemos hablado de leyes, abusos, secuestros y consecuencias. Pero llegamos a una pregunta crucial. ¿Qué puedes hacer tú, como ciudadano, si un cazarrecompensas aparece en tu puerta o intenta detenerte? En medio del miedo, la confusión y la intimidación, muchas personas ceden, se rinden o incluso firman documentos sin saber lo que hacen. Pero la ley te protege, y conocer tus derechos es tu mejor defensa. Aquí te explicamos cómo actuar con inteligencia y dentro de la ley. No abras la puerta sin una orden judicial. Un cazarrecompensas no puede ingresar legalmente a tu propiedad sin una orden firmada por un juez, salvo que tú seas el fugitivo nombrado en un contrato de fianza y esa dirección esté registrada como tu residencia oficial. Si llaman a tu puerta, pide que se identifiquen claramente. Solicita ver una orden judicial válida. No los dejes entrar sin esa documentación. Recuerda, tienes derecho a proteger tu hogar. Si entran sin autorización, están cometiendo un delito. Documenta todo lo posible. Si te resulta seguro hacerlo, graba la interacción. Toma fotos de los agentes, vehículos y placas. Anota nombres, empresa o números de identificación. Este material puede ser clave para denunciar abusos o protegerte legalmente en caso de que se cometa una infracción contra ti. Llama de inmediato a la policía local. No importa si dicen que trabajan con la policía. La ley en California y otros estados obliga a los cazarrecompensas a notificar a las autoridades antes de realizar cualquier arresto. Si no lo han hecho, están actuando al margen de la ley. Llama al 911 y explica con claridad que hay personas armadas en tu propiedad, que dicen ser cazarrecompensas, que no han mostrado una orden judicial. La policía está obligada a intervenir. No firmes nada sin asesoría legal. Algunos agentes pueden presionarte para que firmes documentos. Renuncias de derechos. Confesiones. Acuerdos de entrega. No lo hagas. Tienes derecho a un abogado. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a que tus palabras no sean utilizadas en tu contra si no han sido expresadas libre y legalmente. Infórmate y denuncia. Después del incidente, denuncia el abuso. Puedes presentar quejas formales ante el Departamento de Policía Local, el Departamento de Seguros del Estado, organizaciones de derechos civiles, tribunales civiles si hubo daños. Y si sufriste daño físico o psicológico, consulta a un abogado. Podrías tener derecho a una compensación económica significativa. En un país donde los derechos civiles son la base del sistema democrático, ningún individuo, empresa o agente privado puede colocarse por encima de la ley. Ser ciudadano no significa estar indefenso. Significa que estás protegido por la Constitución, por la justicia y por la verdad. Conocer tus derechos puede marcar la diferencia entre ser víctima o ser defendido. Los cazadores de recompensas son una figura que parece sacada de otra época, pero siguen presentes, operando en la actualidad bajo un modelo legal que, en muchos casos, no ha evolucionado al ritmo de los derechos civiles. Y aunque algunos actúan con profesionalismo y dentro de la ley, la realidad demuestra que demasiados lo hacen sin control, sin licencia y sin respeto por las normas básicas de convivencia democrática. En este especial hemos descubierto que su autoridad no es absoluta, sino limitada a un contrato de fianza. No son policías ni agentes del Estado. Pueden cometer delitos graves si actúan fuera del marco legal. Existen casos documentados de abusos, secuestros e invasiones de domicilio,
especialmente en estados como California. Las víctimas muchas veces son ciudadanos comunes, sin antecedentes, que simplemente estaban en el lugar equivocado. Y cuando cruzan fronteras internacionales, no solo se arriesgan ellos, sino que ponen en peligro la imagen y la diplomacia de todo un país. Pero también hemos visto que la justicia puede corregir sus errores. California ha dado un paso firme con la Ley AB 2043, que impone reglas claras, entrenamiento obligatorio y responsabilidad financiera. El sistema comienza a cerrarle las puertas a los abusadores, a los falsos agentes, y a quienes creen que el fin justifica cualquier medio. Y los ciudadanos, cada vez más informados, están dejando de ser víctimas pasivas para convertirse en defensores activos de sus derechos. La gran pregunta que queda es: ¿debería seguir existiendo esta figura en el siglo XXI? ¿Tiene sentido mantener una industria privada de captura de personas, con tan escasa regulación y tanto margen para el abuso? ¿O deberíamos, como sociedad, repensar completamente el sistema de fianzas, detenciones y garantías procesales? En un Estado de derecho, la justicia no puede tercerizarse al mejor postor. Ni puede tolerar que la violencia, la intimidación o el caos se disfracen de aplicación de la ley. Si aspiramos a una justicia más humana, más transparente y más democrática, debemos exigir responsabilidad, vigilancia y reforma. Porque cuando se entrega el poder de privar de libertad a personas sin uniforme, sin ética y sin supervisión, se está jugando con lo más sagrado que tiene un ciudadano, su libertad. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre los cazadores de recompensas en Estados Unidos. Si esta información te pareció útil, comparte este video. Tal vez mañana, quien necesite saberlo, seas tú o alguien a quien amas.